Hey, ¿cómo están todos? Y bienvenidos al baúl de los conocimientos inútiles. Si están en este video es porque vieron el trabajo anterior sobre qué tal si el Imperio Romano nunca hubiera existido. Como ya saben muchos y los que no sepan, pues bienvenidos. Este video lo que hace es contestar comentarios de ustedes, y dudas, inquietudes y pues otras cosas más que hayan tenido, incluso inconvenientes o algo así con el video. Así que pues sin más que agregar, comencemos leyendo sus comentarios. Algunos son muy largos, así que los resumiré, pero pues siempre dejaré la imagen para el que quiera leerlos completo pueda hacerlo, ¿no? Entonces nos comenta Spanish Soldier: muy bueno el video, aunque sinceramente dudo mucho que Cartago, después de derrotar a Roma, hubiera mantenido durante mucho tiempo su política de crear solo puntos de comercio y de no tener guerras con tribus locales, especialmente con Aníbal dominando el Senado cartaginés. Habla un poco más de cómo sería la avanzada de Cartago como imperio, por así decirlo, y de lo inteligente que sería para ellos pues tomar más tierras y volverse más grandes. En parte tienes razón, amigo. Pero el problema es que estamos viendo a Cartago y a Aníbal como si fueran romanos, por así decirlo. O como si no fueran el imperio realmente que era Cartago, que era meramente comercial. Recuerden también que Cartago no tenía soldados propios, por así decirlo, ¿no? La gran mayoría de los soldados de Cartago eran mercenarios. Entonces no eran soldados que lucharan por la patria o que pues se les podría pagar después, como hacían los romanos, que se les pagaba era el momento de retirarse y simplemente se lo mantenía primero. Sino que a estos, si los mandaban a algún lado, tocaba pagárseles de una vez, incluso de antemano a muchísimos, a los más importantes por lo menos. Así que realmente la movida de Cartago como imperio militar, por así decirlo, es más complicada. ¿Se puede? Claro que sí. Claro que Cartago en algún momento, incluso viendo a lo peligroso que pueden ser muchos de sus rivales locales, pues viendo el Mediterráneo como tal hacia el este, podríamos ver incluso comunidades griegas todavía tratando de resurgir. Vemos a los musulmanes, vemos a muchas otras tribus, ¿no? Entonces sí es más difícil que Cartago se quede quieta y simplemente sea un imperio comercial. Pero por ahora realmente lo veo más difícil. Lo veo más difícil, sinceramente no los veo avanzando militarmente por Francia o por España o por Inglaterra o por todas estas zonas que hoy en día conocemos como esas zonas, ¿no? Pero bueno, quién sabe, podría ser más adelante que se volviera un imperio militar, ¿no? Nos comenta Daniel, y este fue un comentario muy repetitivo, no sé si es que no quedó muy claro, yo revisé el video y les digo las cosas bien, pero bueno, este comentario lo vi más de unas 15 veces por lo menos en la parte de abajo del video, así que vamos a ello. Pero sin el cristianismo tampoco hay islam, y sin Roma el imperio persa o incluso los reinos sucesores serían las potencias dominantes de esas zonas. Podríamos acabar teniendo un imperio de Seleucida o persa cristiano, o un Egipto todavía gobernado por Cleopatras y Ptolomeos que mantuvieran la fe egipcia y helénica. No es que el cristianismo no existiera en esta realidad, o sea, sí lo digo, el cristianismo existe, pero imagínense, o sea, nace Jesús en el Imperio Romano, y no existe la crucifixión, no sabemos cómo muere este profeta, no se puede esparcir la religión por todo el imperio, sino que sería algo simplemente de la región de Israel, de Siria, de toda esta parte, que tampoco es muy grande como el resto de Europa y el mundo, ¿no? Entonces no es que el cristianismo no existiera en esta realidad, recuerde, sino que es muy diferente, sus símbolos, sus creencias, sus costumbres, todo cambia, y su esparcimiento obviamente debido a la falta de imperio romano. Obviamente pues Egipto podría retomar fuerza, los persas, que es lo que dijimos, que los persas pues después pues, terminan siendo lo que serían los musulmanes y los árabes en el norte de África y en el Medio Oriente, ¿no? Entonces bueno, el islam sí, pues, sí sale, de todas formas. Si el cristianismo existe, el islam también, sino que el islam no requirió el imperio romano para esparcirse por todas las tierras que lo hizo, en cambio cuando el cristianismo sí, ¿no? Recuerden eso, el cristianismo sí existe en esta realidad. Miguel Ángel Real Valderrama también nos comenta lo mismo, que cuál sería el símbolo del cristianismo en caso de que no estuviera el imperio romano, ya que no habría cruz, ya no sería esto, que si sería una piedra o algo así. Pues lo que te digo, o sea, realmente no quise entrar mucho detalle en el cristianismo en el video por la simple razón de que sería una religión local, sería muy pequeña en este mundo, ¿no? La creerían simplemente la gente de la zona, e incluso sin una muerte mártir de Cristo, incluso tal vez ni siquiera se hubiera vuelto una religión a largo plazo, ¿no? Hubiera sido, pues los judíos seguirían existiendo, los musulmanes también, y bueno, otras religiones también de las zonas.
Nos vuelve y nos dice Pepe López. El cristianismo nunca hubiera existido, por lo tanto el islam menos, nos dice. Creo que ese no sería el camino correcto de tu video. Me iría más hacia una civilización que se centrara más en África, la llegada a Nigeria y en la construcción del primer gran imperio del sur al sur de ese continente y una larga expansión hasta llegar a lugares como China. Lo que les digo, o sea, si el cristianismo no existe, que en este caso sigue existiendo, el islam sí puede existir. El islam no es hijo del cristianismo, ambas son religiones abrahámicas, vienen de la misma raíz, son por así decir religiones hermanas, por así decirlo, ¿no? Sino que pues unos creen en otras cosas que el otro, al final también los dos creen en el mismo Dios, ¿no? Pero recuerden, el islam sí existe, si el cristianismo sigue siendo pequeño, sí existen ambos. Ambos tuvieron sus formas de esparcirse, el islam pues los imperios del norte de África y del Medio Oriente, y el cristianismo Roma. Lo único que cambia aquí es la influencia del cristianismo. Y bueno, tal vez podrían llegar a China, pero pues ahí llega el factor geográfico, ¿no? Alejandro Magno no pudo seguir avanzando por el norte de India por las selvas y las montañas tan altas que había en esa zona. Lo mismo pasa en África, ¿no? Uno cree que simplemente ¿por qué los romanos o por qué los cartagineses o por qué grandes imperios no bajaron al sur de África? Fácil, porque la primera vez que europeos o algún imperio grande llegó a África, al sur de África, perdón, fue por barco. ¿Por qué? Porque está el Sahara, el desierto más grande del mundo, dividiendo el norte de África con el sur. Y pues no era físicamente imposible para un ejército cruzar todo el Sahara y llegar intacto, o por lo menos con la mitad de sus hombres abajo. Por eso es que la expansión y la expansión al sur de África por parte de Roma y de otros grandes imperios nunca se dio. Strike Noitra nos comenta que bueno, que el video es un poco largo el comentario, por eso lo parafraseo un poco, ¿no? Que el video es muy bueno, que lo está esperando, pero que sin embargo cree que me faltó mencionar algunas cosas. Entre esas habla que pues que Cartago aún así no era la única potencia en el mundo en ese momento si quitamos a Roma, ¿no? Que estaban todavía aparte de lo que quedan los persas, Egipto, Grecia y muchas otras sociedades más, que pues si hubiera sido bueno que hablara de ellas. Aquí yo te digo, Strike, tranquilo amigo, falta todavía una parte más. Este video sirvió como introducción y como contexto pues a lo que sería el mundo a largo plazo sin el Imperio Romano. Esto fue la medida, fue introducción y corto plazo, falta mediano y largo plazo. Todavía faltan muchas sociedades que tener en cuenta, que las vamos a tener en cuenta, Strike, como tú mismo lo mencionas, que sí vamos a ver, sino que pues lo que te digo, por eso puse bien grande en el título del video, primera parte, ¿no? Por lo tanto, esperen que todavía hay contenido, esperen que todavía falta mucho por hablar, y no se desesperen, que pues obviamente no voy a hablar de todas las sociedades que en ese momento es importante porque no hay tiempo suficiente, pero sí de las más relevantes, ¿no? Que podrían hacerle frente a Cartago y no solamente pues los musulmanes. Yo pongo a los musulmanes como el principal antagonista de Cartago, bueno, no antagonista no, sino rival, porque pues eran los que para ese momento técnicamente eran los más agresivos, ¿no? Entonces por eso es que lo pongo como el rival que le puede hacer más fuerza. Ya los otros rivales pueden entrar por otras razones, pero de todas formas, muy bueno el comentario de Strike. Les sugiero a todos que lo lean completo porque les digo, porque tiene tiempo no los puedo leer todos, ¿no? Y vamos con lo mismo, Cráneo Blanco. Dudo mucho que haya habido cristianismo e islam, una realidad alterna donde Roma haya sido derrotada por Cartago. No habría crucifixión de Jesús ni cristianismo alguno. No habría monoteísmo más que el propio judaísmo. Probablemente la potencia marítima cartaginesa terminaría chocando con los intereses de otras naciones como los partos, los pontos, etcétera. Simplemente no habría Edad Media aparte, solo tendríamos una Europa mucho más heterogénea, sí claro, conflictos entre varios pueblos y muchas cosas más, pero pues mucha influencia fenicia, cartaginesa e incluso persa, ¿no? Pronto vendrían los hunos y bueno, bla 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 bla, ¿no? Pues sí, o sea, realmente les repito, no es que en este mundo sí hay cristianismo, el cristianismo hubiera nacido incluso sin Roma, pero lo que mucha gente dice es que sin cristianismo no hubiera islam, no entiendo por qué, son religiones abrahámicas, estoy tratando de explicarlo lo más claro posible, ambas vienen de la misma raíz, ambas tienen la misma raíz, son religiones técnicamente hermanas. Eso quiere decir que al no ser hija o sea, que alguna sea padre o hija, o hijo, pues,
No requieren de que si una desaparece la otra también. Tengan eso bien claro, por favor, que fue lo que más me hablaron y por eso lo estoy tratando de leer lo más posible en este video, ¿no? Con respecto al resto del video, pues sí, obviamente habría mucho más conflictos, pero bueno, les digo, se están adelantando, cálmense que por eso lo hice de 2 partes. Keki Rumania, que está en todos lados, el amigo mío que sí nos sigue desde hace muchísimo en el canal, nos dice: para mí lo que es el cristianismo, o sea, los cristianos en Israel o lo que sea en esta realidad, se hubieran esparcido por las rutas de comercio marítimas y llegado a Europa y África. Sería interesante ver los pueblos europeos e incluso los griegos transformados en sociedades cristianas que pues se alzarían como imperios rivales de Cartago. No lo sé, Keki, o sea, entiendo tu punto, veo que de todas formas, claro, tú dices que bueno, el cristianismo si no es por el Imperio Romano, de todas formas hubiera encontrado las formas de esparcirse por la presencia de Cartago en la zona. Pero Cartago rara vez negociaba o trasladaba creyentes, por así decirlo, que fueran a ¿cómo se llama eso? A hablar sobre una religión en alguna otra parte, digámoslo así, no recuerdo en este momento la palabra, ¿no? Pero bueno, podría ser, de todas formas lo que estamos diciendo, ¿no? La religión, el cristianismo sería muy diferente en este mundo sin el símbolo de la cruz, sin la muerte de Cristo cuando murió, pues en la realidad verdadera, ¿no? Entonces, pues sí, está como más complicado que el cristianismo pueda surgir de nuevo como una gran potencia en algún lado. Pero quién sabe, tal vez por lo menos en Israel podría terminar siendo la religión de facto. Aunque pues el judaísmo siempre hubiera tenido una muy buena fuerza y un gran resentimiento contra alguna religión que pueda quitarles el puesto de principal, ¿no? Pero bueno, entiendo tu punto y podría ser, pero lo veo muy difícil que aquí. Perquiles López nos comenta que tiene una duda. Dices, refiriéndose a mí, que se dedicarían a trasladar o abandonar sus centros de comercio. ¿Quién dice que no decidirían defenderlo? Sobre todo en Bretaña, ya que gracias a esa zona controlarían todo el comercio en el norte. Claro, es verdad, o sea, podrían defenderlos, sino que técnicamente esa no es la forma estratégica de Cartago. Primero, era difícil que algún imperio tuviera algo en contra de Cartago porque realmente ellos no venían a tomar tierra sino a hacer comercio, ¿no? Algún imperio o algún reino en este caso, alguna sociedad, ¿no? Pero en el caso de que pues se les declarara la guerra a Cartago como tal, alguno de sus territorios, no era muy probable que Cartago las defendiera a no ser que fuera algo muy importante como Iberia o como la misma Cartago en el norte de África, ¿no? En lo que hoy en día es Túnez, si no estoy mal. Pero sí, también podría, si es un puerto muy importante, si es algún punto de comercio muy importante, así sea en el norte de Europa, en el sur de Europa, donde sea, pues Cartago podría organizar algún tipo de defensa. ¿Qué es lo que pasa? Ellos sabían que después de alguna guerra, pues el pueblo local termina teniéndole rabia al conquistador. Eso es lo que siempre pasaba, por eso es que el Imperio Romano tuvo tantos problemas al final con gente que se levantaba en contra de su mandato, ¿no? Por eso es que Cartago evitaba ese tipo de conflictos y si se formaba alguno, pues preferían simplemente mudar los puertos de comercio a algunos otros lados. Pero de verdad, si el puerto era muy importante y los generales y los principales líderes de Cartago veían que era necesario mantenerlo, pues sí, lo hubieran mantenido, hubieran intentado mantenerlo con toda la fuerza posible, ¿no? Es un muy buen punto. Bueno, un paréntesis también nos dice Carlos Alberto Grillé que bueno, que no se pronuncia Cartago como lo estoy diciendo, perdón, se me había olvidado, sino Cartago, que la pronunciación correcta es Cartago. Es verdad, toda la investigación que yo hice para ese tema fue o escrita en español o visual en inglés, entonces nunca tuve la oportunidad de escuchar cómo se mencionaba la palabra como tal, y hasta donde tengo memoria desde pequeño yo escuchaba Cartago. Entonces, bueno, es para que tengan en cuenta que sí, a partir de ahora voy a decir Cartago, voy a intentarlo por lo menos, porque esa es la pronunciación correcta en nuestro idioma español. Bernie, carita feliz, escribe: probablemente si Roma perdía la Segunda Guerra Púnica no llegarían a destruir Roma. Cartago no era tan militarista y por orden expresa del Consejo de Ancianos de Cartago, se convertiría en un vasallo pues del imperio, para no repetir tanto la misma palabra. Solo cambia que Roma no dominaría el Mediterráneo, pero probablemente las disputas internas de Cartago, principalmente entre los bárcidas y las familias nobles, que probablemente acabarían en guerra civil, cosa que sí sucede en la realidad. No entendí muy bien la redacción ahí, pero bueno.
Esto ofrecería a Roma la oportunidad para contraatacar. Si no pasa esto, Roma se expandiría por el norte, con serios problemas por culpa de no poseer las minas de Iberia, pero pues con posibilidades para expandirse, e incluso más que Cartago, y lograr cambiar el transcurso de la historia, logrando una superioridad latina en Mediterráneo. Otra posibilidad que como pasó en la vida real. Sí, es así, o sea, es posible. Realmente es posible que Cartago no hubiera, Cartago no hubiera destruido Roma. En parte, o sea, es verdad el consejo de ancianos y pues, o sea, por así decirlo, que era el senado, por así decirlo, de Cartago, dio la orden explícita de no destruir Roma. Pero recuerden que Aníbal tenía años, sino hasta décadas, luchando contra los romanos, que los romanos mataron a su padre y que él sabía que Roma era realmente el único imperio de la zona que podría ponerle frente y que podría acabar con Cartago como tal, ¿no? Entonces o sea, también Aníbal le hacía falta más elefantes y le hacía falta más armas de asedio, pues para poder atacar Roma. Por eso fue una de las razones de las cuales no entró a la ciudad. Pero si Aníbal hubiera tenido la oportunidad, no le hubiera importado lo que el Senado, lo que el Consejo de Ancianos le hubiera dicho, y él hubiera destruido la ciudad casi que por completa, por mera rabia. Y para saber que pues sin Roma como tal, con la ciudad destruida, aún así se reagruparan tropas romanas en el norte, no habría la misma unidad, no estarían todos los senadores, no tendrían la misma fuerza y habrían perdido la ciudad que comenzó el imperio. O sea, lo que queda de Roma se volvería una gallina sin cabeza, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, quién sabe, tal vez Aníbal no hubiera destruido la ciudad, y tal vez pues Roma se hubiera vuelto de nuevo la república, hubiera seguido en el norte y se hubiera esparcido como tú lo dices, Bernie. Pero bueno, o sea, lo que te digo, eso es lo bonito de las realidades alternas, de la historia alternativa y de lo que se llama como ucronía, ¿no? Esto que hacemos en el canal, que la realidad que yo expreso en el video no es la única, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Esta es simplemente la que yo considero como más probable, pero pues también tiene sentido lo que tú estás diciendo. Nos dice Pau Santos con un tono así como fuerte, ¿no? Lo de rumor de que explorar más allá de Europa es medio cierto o falso. Ellos solo vieron parte de la costa de África de Oeste y sus islas, pero nada más. Tú no estás seguro. Nadie está seguro, por eso es un rumor. O sea, es simplemente un dato, ¿no? O sea, la historia está escrita, pero pues recuerden que ¿quién nos asegura que lo que está escrito es totalmente cierto? La historia tiene cierto tono romántico e incluso pues se pierden muchas cosas. No sabemos realmente si los fenicios habrían llegado a América, pero sabemos que existe la posibilidad. Tú mismo lo dijiste, llegaron a las costas de África, incluso en el sur del continente. Esas distancias son más lejanas que pues salir desde el Mediterráneo hasta América, hasta por lo menos Suramérica o el Caribe, ¿no? Entonces por eso es una posibilidad, por eso se dice que de pronto, que tal vez, que incluso se han encontrado pedazos de barco en costas de América, pero también pudo haber sido un barco que se destruyó en la costa del norte de África o en Iberia y pues la marea se llevó los escombros. Uno no sabe, por eso lo dejé bien claro en el video, que es un rumor, nada asegurado. Nos dice Antonio Jiménez Anaya también con un tono como de poder, ¿no? Creo que te equivocas porque Roma frenó esta expansión. No creo que solo fue por las riquezas. Me imagino que hablas de la caída de Roma como imperio, ¿no? O las tierras. Cierto que las usó para pagar a sus soldados y crear esa bella ciudad de mármol y cantera, sino por puestos de comercio. Al final Roma no quería rivales. Si fuera cierto lo que dices, hubiese llegado al sur de África y China e incluso América. Roma se traumó con los hunos al perder 4 legiones y no quiso invadir más naciones. Conflictos internos y corrupción, eso fue lo que acabó con Roma a la postre. Volvemos al tema de la geografía. O sea, realmente tu punto también está bien fundamentado. Roma dejó de expandirse por lo menos unos 200 años antes de su caída, ¿no? Pero realmente lo que llevó a Roma a hacer lo que fue su deseo de expansión. Pero se encontraron con 2 problemas. Primero, la geografía, y segundo, el tener que controlar algo tan grande. No se siguieron esparciendo también en razón por pues los hunos, los germanos, los celtas en el norte. Realmente tenían muchos problemas con estas sociedades y problemas internos, y a la postre pues la corrupción y los problemas internos, como tú dices, también es a lo que se acredita a la caída de Roma, ¿no?
Pero es innegable que pues Roma dejó de expandirse no porque no quisieran expandirse más, sino porque no podían expandirse más. La geografía y los rivales realmente no los dejaban salir más adelante. Tenían un desierto hacia la derecha por la zona del Medio Oriente que no podían atravesar porque ellos tenían demasiado equipo encima y pues no estaban acostumbrados a luchar con tanto calor. No se expandieron al sur de África por lo mismo, estaba el Sahara. Ningún imperio antiguo logró cruzar el Sahara, y de hecho ningún imperio colonial logró hacerlo a no ser que fuera por barcos o por trenes que fueron construyendo con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces realmente tengan en cuenta eso, o sea, no, Roma, pues sí, obviamente tenía muchos problemas internos, como tú lo dices, Antonio, pues tienes toda la razón. Pero Roma no es que se haya traumado, sino que no conseguía más, y pues la corrupción al final y los emperadores locos que se volvían locos, pues tampoco ayudaba, ¿no? Que la cabeza de tu estado estuviera simplemente chiflado. Y bueno, mis amigas y amigos, este fue un poco más corto que el de la semana pasada, pero pues de todas formas estoy guardando más contenido para la segunda parte, que pues saldrá no este lunes, pero sí muy pronto. Ya el lunes les doy un pequeño adelanto, viene la segunda, bueno, no la segunda parte, sino la contraparte del video de los aliens. Es decir, qué tal si los aliens nos hubieran invadido y nosotros ganábamos la batalla, la guerra, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, los espero muy atentos el lunes. Recuerden que pues pueden seguirme en Twitter, seguir el canal. Y les tengo una noticia muy importante, muy importante para estos días. Así que bueno, de todas formas estén muy atentos a la parte de comunidad, a la parte pues del canal como tal, y pues las demás cosas, las demás cositas que para estar pendientes, ¿no? Así que pues sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Así que tengan muy buen día.